Hoy vamos a hablar de los secretos del auto que tumba el confinamiento en Lleida y os voy a explicar esos secretos, digamos, o las claves por las cuales el juez ha dicho, oye, que este pseudo estado de alarma no es legal o al menos las formas no son correctas. ¿Qué tal, curiosas y curiosos del derecho? ¿Cómo estáis? Soy Nacho Abogado, un tío legal. Como ya habéis visto en las noticias, hace unos días se decretó un confinamiento en las comarcas de Lleida, concretamente en las comarcas del Segrià, ¿vale? Que es una diversidad de municipios, en las cuales se volvió a una especie de estado de alarma, fase 0, en la cual se empezó a restringir nuevamente derecho de circulación, de deambulación y volvimos, lo que digo, a un pseudo estado de alarma o algo parecido a lo que tuvimos ya hace un par de meses. Y bueno, esta resolución, de acuerdo de la Generalitat, se recurrió por el propio Ministerio Fiscal y aparece un auto, que es una resolución judicial, que dice que no es correcto. Y os vengo a explicar un poquito estos secretos o en qué se funda el juez de guardia, que si no recuerdo mal es una jueza, pero bueno, en cualquier caso da igual, ¿vale? Y por qué dice, oye, que lo que ha hecho la Generalitat, y en resumidas cuentas, no es correcto en cuanto a las formas. Y brevemente, como ya sabéis todos, lo que hemos vivido, se nos procedió a un confinamiento en base a el decreto de un estado de alarma. Un estado de alarma que el gobierno central, y no una comunidad autónoma, decreta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque las competencias para ello son las del Estado central, el gobierno de España. Pero, como ya vimos, con posterioridad, y una vez recuperamos esta nueva normalidad, entre comillas, pues bueno, las competencias se derivaron a la Generalitat y a las comunidades autónomas, y en este caso los correspondientes departamentos de sanidad son los competentes, ¿vale? Para adoptar las medidas, etc. Y es aquí donde fue, ¿vale? La Generalitat provoca el confinamiento en el Segrià y básicamente es lo que os he dicho, lo mismo o muy parecido a un estado de alarma. Y os digo, ¿en qué consistía este pseudo confinamiento de las comarcas del Segrià en Lleida? Pues libertad de circulación limitada y solo podrías salir, digamos, para ir a trabajar y comer y comprar, etc. Y ahora vamos ahí. Desde el 13 de julio, prohibida la entrada y salida en los municipios de Lleida, Alcarràs y los siguientes que aparecen en este auto, que os lo dejo colgado aquí abajo. Se declara servicios esenciales, se permite salir para ir a trabajar, ir al médico, cuidar personas mayores, al banco, a la compra, a realizar gestiones, es decir, siempre con una causa justificada. También podías ir al huerto, hacer mudanzas o causas de fuerza mayor a nivel genérico, como ya supisteis todos en su día, y esto los problemas que ocasiona, porque es una fuerza mayor. Bueno, también lo que os he dicho, para ir a trabajar, se prohibía que las empresas y el comercio minorista que ofrecen un servicio cercano pudieran prestar servicios, es decir, se cerraban, prohibidas las reuniones de más de 10 personas, y esto ya nos recuerda a la fase 0, la suspensión de actividades culturales, suspendida la hostelería y la restauración, es decir, otra vez cerrando todos y a ver cómo se come el pato las empresas. Pero se mantienen los casals y las colonias, que esto no deja de ser, pues eso, unos campamentos típicos del verano, ¿vale? Suprimimos la hostelería, pero oye, dejamos los casals para que los niños se vayan contagiando. Di que sí, muy coherente todo. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de coherencia, sino para explicar lo que hay, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos esta resolución, ¿vale? Que a partir del 13 de julio se supone que hay un confinamiento y el Ministerio Fiscal, ¿vale? Dice, oye, yo no estoy de acuerdo y se opone. Y se opone y aparece la resolución, que es un auto, que es provisional y ya os digo, puede recurrirse, por lo tanto es posible que cambie, en el que, oye, deja sin efecto esta medida. Y bueno, ¿en qué se basa? El auto, que ya os digo, os lo dejo en el link para que lo podáis leer, y es bastante comprensible en realidad. Habla de varias leyes que fundamentan el estado de alarma, la Ley General de Salud Pública, la Ley de Protección Civil de Cataluña, la Ley Orgánica de Medidas en materia de salud pública, y básicamente es el ordenamiento jurídico o las leyes en las que se puede fundar para limitar derechos de circulación, de deambulación y en las que se funda la Generalitat, sobre todo en la Ley Orgánica de Medidas de Salud Pública y demás. Entonces, ¿la Generalitat qué hace? Toma una medida cautelar, básicamente, que lo que deja de ser una medida cautelar es algo provisional, que en este caso es la limitación de todo esto que os he dicho, circular, ir a comprar, etcétera, volver a un estado de alarma, a fin de cuentas. Pero para decretar una medida cautelar, y eso es en todo el derecho, siempre que tiene que haber ciertos requisitos, y uno de ellos normalmente es que tiene que haber lo que se llamaría una apariencia de buen derecho o estar fundado. Es decir, tú tienes relativamente la razón, pero además, obviamente, tienes que fundamentar. Y es aquí donde ataca la juez o el juez de guardia y dice, oye, que esto no es proporcional y que no se hace de la forma correcta, en resumidas cuentas. Y el primero dice que no es proporcional, porque hay un informe epidemiológico para tomar esta medida, ¿vale? No se hace obviamente de la nada,
es genérico y en el fundamento jurídico 10º habla de que no hay datos que den lugar a pensar que existe un rebrote, porque dice que se habla de rebrotes controlados en 11 empresas, en 2 municipios, luego en 4 residencias y, si queréis, lo miramos concretamente, porque el auto, ya os he dicho, lo tengo aquí y os lo voy a dejar porque es que es algo público y obviamente me parece además muy instructivo. En primer lugar, y aquí vamos, según el informe de situación epidemiológica y salud pública de la comarca del Segrià, existe un crecimiento de casos respecto de la semana pasada. Así pues, mientras la tasa de incidencia acumulada era de 149, una en la comarca de Segrià, esta ha subido a 187, 8 casos de la semana del 25 de julio al 7 de julio, según datos provisionales. Dicho informe nos introduce un nuevo bloque consistente en la situación epidemiológica de municipios del Baix Segrià, respecto de los cuales se pretende la adopción de medidas que quiere ratificar, es decir, toda esta limitación, señalando una tasa de incidencia, ¿vale? Dice un 216,3 por 100.000 habitantes. Aquí dice que se le presenta la determinación de brotes controlados, de los cuales son 11 empresas hortofrutícolas, que es lo típico en Lleida, hay muchas empresas de este tipo, siendo 2 de ellas en municipios distintos de los que se pretende el confinamiento, es decir, los brotes están en otros lados, y brotes controlados. Luego hay 4 en residencias de gente mayor, 3 en centros sanitarios distintos, en residencias sociales, casales, casas de colonias y ámbitos familiares, por lo que esa identificación general determina a su vez la posibilidad de identificar brotes, domicilios y personas de forma individual. ¿Eso qué quiere decir? Que como básicamente lo que dice es que está controlado, que está identificado todos los brotes, ¿vale? En residencias, en empresas y etcétera, se pueden tomar medidas concretas y no genérica, como es en este caso una limitación de una comarca entera. Y además de todo lo expuesto, y aquí es donde viene, es la proporcionalidad, ¿vale? Porque habla todo el rato, tiene que analizar qué pasa, qué hay, qué brotes hay, qué situación estamos viviendo y valorar la medida adoptada, porque existe un requisito que es la proporcionalidad de la medida, y aquí nos vamos a el segundo, digamos, de los fundamentos que habla. Primero habla de toda la situación que se alega de forma genérica y que no se tienen suficientes datos concretos para amparar una medida tan genérica y tan limitativa de derechos. Y el segundo, ¿de acuerdo?, es que tiene que adoptarse siempre una medida proporcional con la situación. Y para que me entendáis, si tenemos un brote en 3 empresas, que más o menos es lo que dice, en una comarca, ¿por qué vamos a una comarca o en un municipio? ¿Por qué vamos a limitar toda una comarca? Que básicamente ese sería un poco la idea de la juez, o es por donde veo que van los tiros. Y dice eso, la proporcionalidad de esta gravísima medida limitativa y restrictiva de derechos, que lo es, obviamente, tiene que basarse en la existencia de un grave y muy importante transmisión comunitaria del virus, que en este caso aparece en el informe de pasada, porque dice que el informe es sumamente genérico. Lo primero es el informe genérico y lo segundo es la proporcionalidad. Y mientras que el anterior informe de la situación se hablaba de una posible transmisión, se utiliza la misma frase y líneas para ello que en el anterior informe y nos añaden que ahora la transmisión no es posible, sino que existe y puede ser importante. No nos aporta ningún dato más, ni por qué es importante, si la importancia es extrema y grave, o en base a qué datos se puede determinar la existencia de esta peligrosa transmisión. En definitiva, no existe motivación en datos ni en fundamentos para establecer esta afirmación. Por lo tanto, ¿qué nos dice la juez? O el juez, joder, da igual. Que no dan datos concretos para adoptar una medida. Y por todo ello, lo que dice es, como no me especificas exactamente, porque el informe es muy genérico, qué datos hay, etcétera, no te la puedo conceder. Y no porque no tenga razón, sino precisamente por eso, porque no es proporcional. Toda resolución judicial, y en todo caso cuando se limitan derechos fundamentales como libertad de circulación y de deambulación, ¿vale?, es decir, que puedas moverte libremente, se tiene que amparar en algo con fundamento, con motivos. No puedes decir, no, hay riesgo, no, riesgo no, háblame de un riesgo concreto, entonces yo adoptaré esta medida. Y si fuera así, ya os digo yo que la adoptarán. Pero bueno, y en segundo lugar sí que nos habla básicamente de que, ya en tercer lugar, y esto ya es un poco más a nivel jurídico, la ley en la que se basa, que es en medidas de salud pública, en medidas especiales de salud pública, la ley 386, habla de que se pueden adoptar medidas a nivel genérico, ¿vale?, para controlar esto, digamos, los cordones sanitarios, etcétera, etcétera. Pero lo que dice la juez es que como hay otras medidas u otras leyes, como podría ser el estado de alarma, etcétera, que sirven precisamente para limitar circulación, dice a grandes rasgos que el instrumento adecuado sería
la de decretar el estado de alarma nuevamente, porque como se puede hacer en una región, esa es su función y no la de esta ley, que es sumamente genérica. Por lo tanto, el tercero ya de los elementos sería decir, básicamente, como Generalitat, no es que no tengas solo competencias, sino que utilizas un instrumento jurídico, una ley, que no está específicamente pensada para limitar derechos y libertades de forma tan sumamente grave, y encima ya juntamos todo, que no hay suficientes elementos para determinar que sea un riesgo tan grave, ¿vale? Y bueno, creo entonces, espero haberos dejado bastante claro los tres motivos en los que se basan. Primero, el informe de la Generalitat es sumamente genérico, es decir, no les dan ningún dato más allá de otro anterior, hicieron un copiar-pegar y decir de puede existir, existe, ya está. En segundo lugar, la proporcionalidad de la medida. Como no le alegan, digamos, situaciones concretas que entrañen el riesgo específico, porque es sumamente genérico, la medida no es proporcional. No puedo hacer una limitación de derechos tan grande si no es adecuada al riesgo que existe. Y en tercer lugar, y ya por último, es decir, oye, existen otros instrumentos jurídicos que sí que tienen la finalidad de limitar circulación, como es la del estado de alarma. Y no invita a que decrete un estado de alarma, sino decir, la Generalitat eso no lo puede hacer y está utilizando una ley que la juez cree que excede de sus competencias o de las facultades que esa ley exige. Y por ello, lo que coge y básicamente lo que decide es dejar sin efecto esa limitación. Pero, ojo aquí, no ha lugar a ratificar la resolución. Sin embargo, esta es la coletilla que poca gente sabrá. Cabe interponer recurso de apelación en 15 días. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que esta resolución puede variar? Sí, puede variar. Entonces puede ser que dentro de, no sé, 15 días, porque seguramente el recurso estará puesto o casi que puesto ya, nos encontremos con otra resolución que diga lo contrario, que diga que la Generalitat tenía razón y que se fundó y que considera motivos suficientes, sobre todo por este riesgo. Y ahora la actuación de Torra resulta que dice que no le parece correcta la resolución judicial, que hasta ahí correcto, pero él dice que no la va a acatar y que van a continuar con el confinamiento. Y eso, claro, a priori, yo en la medida de lo que tengo conocimiento de derecho penal, es un incumplimiento de una resolución judicial, es ir en contra de la resolución judicial, lo cual ya puede constituir un delito. ¿De acuerdo? Igual que si vosotros os quitan el carnet y conducís, estás quebrantando una medida y tienes un delito de quebrantamiento de medida, etcétera, etcétera. Pues aquí estamos ante lo mismo, es decir, Torra lo que coge y dice, oye, como yo no estoy de acuerdo, que hasta ahí, cierto punto, tienes que tener, puedes tener tu opinión, obviamente, pues, oye, me la salto y por la torera lo hago. Que sí que es verdad, y aquí obviamente hay que decirlo, lo está haciendo por un tema de salud, sí. Entonces, ¿quién se equivoca? ¿Torra o la juez? Claro, a priori yo os digo que por el tema de separación de poderes y porque la competencia para ver si una resolución es ajustada a derecho o no es del Poder Judicial, teóricamente el que se equivoca es Torra, sinceramente, y es mi opinión, pero no por ni que esté a favor ni en contra, que sinceramente tendríamos que realizar algunas medidas para evitar los contagios, sí, y es posible y después, por desgracia, se le va a tener que dar la razón, pero va a utilizarlo con cierta, obviamente con rédito político, que le dijo, ves, el juez me dijo que no y han surgido rebrotes. Pero el caso, que aprovechar esta situación la aprovecharán a nivel político seguro, pero que se han equivocado en las formas también. Las cosas, esto tiene que aprender, se tiene que servir a todo el mundo para saber que las cosas se tienen que hacer bien. No es tanto si tienes razón en el fondo, sino cómo lo haces, porque si esto se hubiera hecho con un informe seguramente más detallado, mejor hecho, porque esto lo hicieron a prisa, seguro, o sea, me la juego porque dice que es un copiar-pegar del anterior, seguramente a día de hoy tendríamos un confinamiento que sería lícito, probablemente, porque la medida cautelar que hubiera adoptado diría, oye, pues está fundamentada. Entonces a lo mejor ya no se cogía el tema jurídico de, oye, usa esta ley en vez de esta, sino diría, bueno, el cordón sanitario es correcto. Pero no. Y entonces ya veis que muchas veces las formas y cómo se hacen las cosas influye más de si tienes razón o no. Y esto pasa siempre en derecho, ¿de acuerdo? Y nada, amigos, espero que os haya gustado. Veremos a ver cómo continúa esta situación cuando exista la resolución del recurso de apelación. Veremos cómo queda. Y bueno, esperemos que en 2 semanas no nos veamos con otros rebrotes y entonces sí con un estado de alarma. No digo que sea por culpa de esto, sino que al final la responsabilidad es de todos los ciudadanos, ¿de acuerdo? Y lo dicho, si os ha gustado, dadle un like, suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos.